No sé si recuerdan, pero al principio de esta serie de videos sobre secuestros, por cierto, revisen la lista de reproducción correspondiente. Hablamos de cómo secuestramos personas. Así se va a llamar. Bueno, como decía, ahí mencioné que habría un caso en particular. Al menos me parece que lo mencioné. Cuando la persona secuestrada al final se vuelve ella misma, no es que, bueno, se vuelve ella misma una criminal, se podría decir. Pues hoy es justamente ese caso. Interesante. El 4 de febrero de 1974, un grupo de hombres y mujeres armados irrumpió en un departamento en Berkeley, California. Agarraron a una estudiante de 19 años, Patty Hearst, la metieron en la cajuela y se fueron. Verán, ese audaz secuestro marcó el inicio de una historia en la que los límites entre víctimas y cómplices se volvieron tan borrosos que hasta hoy siguen siendo motivo de debate y especulación. Patty fue secuestrada por un grupo terrorista de izquierda radical autodenominado así. El grupo era el Ejército Simbionés de Liberación. Ejército Simbionés de Liberación. A pesar de su nombre rimbombante, el grupo en realidad estaba formado por solo unas pocas personas. Estaba dirigido por un hombre llamado Donald D. Freese. La Ejército Simbionés de Liberación luchaba por la justicia social, contra la desigualdad y la discriminación racial. Pero los métodos de esa lucha eran criminales e incluían ataques armados, robos y, por supuesto, violencia. Al momento del secuestro de Patty Hearst, la Ejército Simbionés de Liberación ya era responsable de un ataque contra empleados de la Administración Escolar de Oakland, en el que uno de ellos fue asesinado y otro gravemente herido por balas con punta de cianuro. Además, durante el ataque al departamento de Hearst, el grupo también golpeó brutalmente al prometido de la joven, Stephen Bede. En general, la Ejército Simbionés de Liberación no eligió a Patty como su rehén por casualidad. Sabían que este audaz crimen llamaría la atención de toda América. Hearst provenía de una familia rica e influyente. Su abuelo fue el magnate de los periódicos William Randolph Hearst. El cálculo de los criminales fue simple. El secuestro de la heredera de un negocio multimillonario sin duda aparecería en las portadas de las noticias nacionales y haría que la Ejército Simbionés de Liberación se convirtiera en una organización increíblemente famosa. 3 días después del secuestro de Patty, un mensaje de la Ejército Simbionés de Liberación llegó a una estación de radio local en Berkeley. Era una especie de comunicado en el que la organización terrorista informaba. Emitieron una orden de arresto contra Patricia Campbell Hearst, firmada por el Tribunal Popular Revolucionario, y la declararon prisionera de guerra. Al mismo tiempo, el grupo prometió liberar a la chica si se cumplían sus condiciones. Sobre las condiciones mismas, prometieron informar, pero un poco más tarde. Por ahora, los secuestradores pidieron a los padres de Hearst que no colaboraran con la policía si querían que su hija permaneciera con vida y, por supuesto, ilesa. En los siguientes comunicados, que llegaron el 12 y el 14 de febrero, el Ejército Simbionés de Liberación finalmente presentó sus demandas de liberar a los miembros previamente encarcelados del grupo, José Remiro y Racel Little. Pero las autoridades estatales se negaron a cumplir el ultimátum. Entonces la organización empezó a exigirle a la familia Hearst que entregaran alimentos por un valor de $70 a cada residente pobre de California. Tras hacer los cálculos, quedó claro que para esta operación se necesitaban al menos $400 millones. Al enterarse de esto, el padre de Patricia inmediatamente donó $2 millones para crear un programa de distribución de alimentos llamado Personas que Necesitan Ayuda. Alrededor de los puntos de distribución de comida se reunieron enormes multitudes, lo que finalmente llevó a disturbios, heridos y arrestos. Pero la condición de los terroristas se cumplió parcialmente y las autoridades consideraron que ahora podrían pasar a negociar la liberación de Patty. Al mismo tiempo, el Ejército Simbionés de Liberación empezó a exigir 4 millones adicionales, lo que provocó que el diálogo entre el grupo y las autoridades, digamos, se detuviera. Después de 59 días de cautiverio, en abril de 1974, el Ejército Simbionés de Liberación rompió repentinamente el silencio y publicó una grabación de audio en la que Patty Hearst declaraba que había decidido unirse voluntariamente al grupo terrorista y luchar por los derechos de las personas junto a ellos. La joven contó que tenía la opción de regresar a casa o convertirse en parte del Ejército Simbionés de Liberación. Ella eligió la segunda opción,
A partir de ahora, Patty pidió que la llamaran Tania en honor a la amiga del líder revolucionario cubano Che Guevara. El Ejército Simbionés de Liberación publicó una foto de Patty Hearst de pie ante una bandera con una cobra de 7 cabezas. Ese es el emblema del grupo y la chica sostiene una ametralladora. El 15 de abril de 1900, 74 miembros del Ejército Simbionés de Liberación asaltaron una sucursal bancaria local en San Francisco. Las cámaras de seguridad captaron entre los delincuentes a Patty Hearst, quien sostenía un arma en las manos. Testigos dijeron a la policía que la chica, durante el crimen, se hacía llamar Tania y amenazaba a los rehenes. O sea, parecía muy convincente que ella realmente era parte de ese grupo. Ese día, los miembros del Ejército Simbionés de Liberación ejecutaron su plan. Su botín fue de $10,500. Sin embargo, el asalto le costó la vida a una persona. Otra persona quedó gravemente herida por las acciones de la banda. Al final, los delincuentes lograron abandonar el lugar antes de que llegara la policía. Como Patty participó en el robo, las autoridades se convencieron de que la chica se había unido al Ejército Simbionés de Liberación. Esto es serio. Pronto, los carteles de búsqueda sobre ella fueron pegados por todos los Estados Unidos. Respecto a la posición oficial del gobierno, los medios y el público se preguntaban, ¿fue Patty una víctima a la que el Ejército Simbionés de Liberación le lavó el cerebro y obligó a participar en el ataque? ¿O realmente aceptó voluntariamente la ideología radical de sus secuestradores? La señora Hearst respondió más tarde. Admitió participar en el robo y se burló de la versión de los medios que decía que la obligaron. Aproximadamente un mes después del robo, Patty y 2 miembros más del Ejército Simbionés de Liberación, el matrimonio William y Amy Harris, cometieron un nuevo delito. Esto ocurrió en una tienda de artículos deportivos. El gerente notó que William intentaba robar y trató de detenerlo. Patty aguardaba a la pareja en la camioneta cerca de la tienda. Cuando vio que el gerente apuntó con una pistola a su compañero William, sacó su propia arma y comenzó a disparar hacia la vitrina de la tienda. Eso asustó mucho al gerente. El hombre se escondió y la pareja Harris pudo escapar. Y aunque parece que no pasó nada demasiado grave en el contexto de toda la historia, verán, justamente este crimen tuvo consecuencias serias para toda la banda. Poco después del incidente, la policía encontró la camioneta abandonada en la que Hearst y los Harris huyeron de la escena del crimen. Dentro del vehículo, los policías hallaron un boleto de estacionamiento de un garaje privado, lo que permitió ubicar la vivienda donde se escondían los miembros del Ejército Simbionés de Liberación. El 17 de mayo de 1974, la policía rodeó la casa secreta de la organización criminal. Al intentar entrar, los agentes fueron recibidos a tiros por miembros del Ejército Simbionés de Liberación. Así comenzó un tiroteo que duró cerca de 2 horas. La policía usó gas lacrimógeno, lo que finalmente provocó un incendio en la casa. Al apagar el incendio, hallaron a 6 militantes del Ejército Simbionés de Liberación dentro. También estaba el líder del grupo, Donald D. Fritz. Como ven, todos los que estaban adentro murieron. Algunos se dispararon para no rendirse y otros murieron quemados en el incendio. Al principio, la policía creyó que Patty Hearst también estaba entre los muertos, pero cuando identificaron los cuerpos, se dieron cuenta de que la chica seguía viva. Durante el incendio, ella estaba con los Harris en otra zona de Los Ángeles. Al ver en la televisión que su líder y compañeros habían muerto, decidieron huir de inmediato. Mientras estaban huyendo, los Harris y Patty reanudaron las actividades del Ejército Simbionés de Liberación. Patty participó directamente en varios otros crímenes. En una ocasión, ella estuvo presente durante el secuestro de 2 autos y sus propietarios. Más tarde, en el juicio, uno de los rehenes contará que la señora Hearst lo trató con mucho cuidado y le preguntaba constantemente si estaba bien. Además, la joven ayudó al grupo a fabricar artefactos explosivos caseros que se usaron en 2 ataques contra la policía en agosto de 1975. También participó en otro robo a un banco en California. Patty estaba al volante de la camioneta y esperaba a los demás miembros de la banda. En ese momento, Emily Harris le disparó a una rehén, madre de 4 hijos de 42 años. Durante más de un año, Patty Hearst logró esconderse exitosamente de la policía.
Con los Harris, ella cambiaba frecuentemente de residencia y usaba documentos falsos. Debido a una serie de crímenes cometidos y a su negativa de rendirse tras la muerte del líder del Ejército Simbionés de Liberación, la joven dejó de ser vista como una víctima. En la sociedad crecía cada vez más la convicción de que Hearst no era ninguna rehén. Ella era una participante de pleno derecho en el grupo terrorista al que se unió voluntariamente. Para 1975, Patty Hearst ya estaba en la lista de los criminales más buscados por el FBI. Se la consideraba peligrosa, armada y capaz de resistirse durante su detención. Y fue en ese momento cuando las autoridades finalmente lograron dar con su paradero. Esto se logró después de que los agentes del FBI pusieran bajo vigilancia a otros miembros del Ejército Simbionés de Liberación con la esperanza de que los llevaran hasta Patty y el matrimonio Harris. De hecho, eso fue exactamente lo que sucedió al final. El 18 de septiembre de 1975, Hearst fue arrestada en un departamento de San Francisco. Tras su detención, seguía leal al Ejército Simbionés de Liberación. Sin embargo, pronto cambió de opinión. La señora Patty admitió que cayó bajo la influencia de sus secuestradores. Afirmó que solo fue víctima de las circunstancias. Ella contó sobre los horrores que tuvo que vivir después del secuestro y durante el cautiverio. Según Hearst, el Ejército Simbionés de Liberación la mantuvo durante semanas en un pequeño armario con los ojos vendados. El señor DeFries, el líder del grupo, amenazaba frecuentemente a Patty con hacerle daño. Además, la joven afirmó que fue sometida a presión psicológica y física. Fue violada repetidamente por diferentes miembros de la banda y se sintió tan aislada que finalmente perdió la esperanza de ser rescatada. Según ella, los miembros de la banda le imponían sus creencias radicales, la obligaban a discutir política y le insistían en que Patty leyera tratados del Ejército Simbionés de Liberación. Tras semanas de cautiverio, el líder dijo a Hearst que el Consejo Militar decidiría pronto su destino. A continuación cito, Fries me dijo que estaban considerando si valía la pena matarme o darme la oportunidad de unirme a ellos. Él enfatizó que sería mejor que yo lo viera como una buena oportunidad. Luego vino más tarde y me informó que podía irme a casa o quedarme con ellos. Pero no le creí. Además, Patty señaló que tenía miedo de los miembros del grupo y entendía que nadie la dejaría ir así nada más. Así que decidió adaptarse a la situación y aceptar unirse al Ejército Simbionés de Liberación. Luego, todos los días le daban entrenamientos en los que le explicaban la ideología del grupo y le enseñaban a usar armas. El juicio contra Patty Hearst inició el 4 de febrero de 1976, casi 2 años tras su secuestro. La estrategia de defensa se basó en la versión de que la joven actuó bajo coacción psicológica y en realidad fue víctima del llamado síndrome de Estocolmo. Los abogados argumentaron que, tras un largo cautiverio, la Ejército Simbionés de Liberación prácticamente le lavó el cerebro y la obligó a creer en su lealtad al grupo. Los psiquiatras que examinaron a Hearst después de su arresto confirmaron que se encontraba en un estado de gran estrés, agotamiento y depresión emocional. Presentaba problemas para dormir, ansiedad y fatiga general. Todo era consecuencia del trauma vivido. Sin embargo, después los abogados restringieron el contacto de la acusada con los psiquiatras. Temían que sus conclusiones pudieran ser utilizadas por la parte acusadora. De todas formas, la fiscalía logró criticar la versión de la defensa. Numerosas acciones y declaraciones de Patsy después del primer robo al banco demostraron que actuó plenamente consciente, sin coacción. La fiscalía enfatizó que la ley no reconoce el llamado despertar. No lo reconoce como motivo para eximir de responsabilidad. El juez indicó claramente al jurado que solo podían absolver a la acusada si, en el momento del delito, ella estaba bajo una amenaza directa a su propia vida. La fiscalía también enfatizó que las circunstancias del caso contradicen la teoría de la defensa. El día del arresto, a Sumachka Patsy le encontraron una cadena, un regalo de William Kutjobulfa, uno de los miembros del Ejército Simbionés de Liberación, a quien la mujer llamaba su violador. Era extraño que ella guardara el regalo de su verdugo. Además, en el departamento donde se escondía Hearst, encontraron libros revolucionarios y materiales de propaganda del grupo.
La decisión del juez de permitir el uso como prueba de las declaraciones y grabaciones de audio de Hearst, publicadas durante su cautiverio, debilitó aún más la posición de la defensa. El jurado reprodujo una grabación de audio en la que Patsy dice, cito, «La idea del lavado de cerebro es ridícula». Además, su relato sobre la violación por William Wolfe contradecía declaraciones previas de Patsy, donde lo llamaba el hombre más tierno y hermoso que había conocido. El testimonio clave fue del experto Joel Force. Afirmó que Hearst tenía una inclinación hacia ideas radicales incluso antes del secuestro. La calificó de emocionalmente inestable y amoral, y dijo que su unión al Ejército Simbionés de Liberación era una manifestación de autoodio, no una consecuencia de presión psicológica. Finalmente, el tribunal determinó que el testimonio de la propia Patsy no fue convincente, y tras 12 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable de robo a mano armada y uso de arma de fuego durante la comisión del delito. Fue condenada a 35 años de prisión, pero posteriormente esa sentencia fue reducida a 7 años. Tras 22 meses, en 1979, el presidente Jimmy Carter conmutó su condena por el tiempo cumplido, y así Patsy fue liberada. El 20 de enero de 2001, en su último día como presidente, Bill Clinton otorgó un indulto total a Patricia Campbell Hearst, anulando legalmente su condena. Después de ser liberada, la mujer comenzó a actuar en películas. Se casó con Bernardo Shaw, su ex guardaespaldas, y ya no volvió a aparecer en las crónicas criminales. Sin embargo, sigue siendo controvertido si Patty Hearst fue víctima de las circunstancias o se unió voluntariamente a los terroristas. Creo que la verdadera respuesta solo la sabe ella misma. Bueno, yo pienso lo mismo, Sashko. Perdón por ese chiste tonto. Bueno, querido, no sé. Yo, por supuesto, pienso que, ya sabes, ella es al mismo tiempo una víctima y al mismo tiempo no es una víctima. Así es como lo veo. Víctima de las circunstancias, digamos. Bueno, esa es mi opinión. Aunque por otro lado, hay bastantes pruebas, de verdad, de que ella realmente se impregnó de esas ideas y no solo intentaba asimilarse, digamos, en esa situación. Nadie sabe cómo es ella realmente. Usted sabe lo mismo que yo, así que comentemos esto. Bueno, eso es todo por hoy. Les recuerdo que los videos están saliendo todos los días, así que visiten el canal, ya sea ayer, hoy o mañana. En cualquiera de los días en el espacio-tiempo en que existan, pasen al canal. Les estaré infinitamente agradecido. Con esto, hasta mañana.